Bien, pues buenos días a todos, especialmente a los que no hayan podido saludar antes de empezar nuestro culto. Y os invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, del capítulo 9. Para los que nos visitáis, pues estamos predicando este Evangelio de Lucas de forma consecutiva. Llevamos ya bastante tiempo y nos queda más tiempo todavía hasta que lo terminemos. Como dice Juanmi, ojalá el Señor venga pronto y no haga falta, pero mientras el Señor no tenga aquí, pues estaremos predicando su Evangelio. Y como digo, invito a que abráis vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, y con la ayuda del Señor en esta mañana estaremos en los versículos del 37 al 45. Lucas, capítulo 9, versículos 37 al 45. Un texto, como casi todos los de este Evangelio, muy conocido por todos, y un texto en el que espero que cuando terminemos esta predicación y a lo largo de este día y a lo largo de esta semana en nuestras casas, nos vayamos con una pregunta que cada uno puede responder de forma personal. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe? Y eso es lo que en cierta manera el Señor está aquí preguntando o exhortando. Dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 9, versículos 37 al 45. Aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se ha apoderado de él, y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajo. Y dice, y magullándole, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, versículo 41, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Versículo 45, pero ellos no entendían estas palabras, y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ellas. Que el Señor bendiga su palabra. Creo que estaríais conmigo, o estáis conmigo, si digo que la vida del creyente es una vida de fe. Como dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, somos salvos por fe. Pero es que además crecemos cada día en santificación en base también a la fe. Crecemos arraigados en la fe en Cristo Jesús. Como el apóstol Pablo también le dijo a los Gálatas en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, dice Pablo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora bien, aunque la fe no es algo que podamos tocar con la mano, tampoco es una cosa que sea completamente, como se dice, etérea. Es decir, la fe es objetiva, tiene una parte objetiva. Y la fe se muestra y la fe se ve en las personas a través de su confesión, una confesión convincente de que Jesús es su Señor. Pero también se ve a través, por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Una fe genuina produce en el creyente, debe de producir en el creyente una progresiva separación del pecado. Una fe genuina produce un cambio en la persona que le hace crecer cada día en semejanza a Cristo. Ahora, sin embargo, y creo que también estaréis conmigo, si decimos que actualmente en nuestra sociedad, en nuestro mundo, la fe se ha convertido precisamente en lo contrario, en algo subjetivo, en algo ambiguo. A menudo se ve la fe como si fuese, te pueden decir, como si fuese un salto al vacío injustificado e irracional.
no sabe lo que está haciendo, es una locura. Para la gente la fe es algo de loco, es algo de personas a las que, como se dice coloquialmente, le han comido el coco. Ahora, sin embargo, la fe que encontramos en la Biblia, la fe que encontramos en la palabra de Dios, la fe que agrada a Dios, es contraria a todo eso que piensa el mundo. La fe de la Biblia es sencillamente creer en quién es Dios y creer en lo que Él ha dicho. Así de sencillo. Así que la fe no es, por tanto, una experiencia mística. La fe no es una creencia en cosas ambiguas, sino que la verdadera fe está fuertemente cimentada y asegurada en, como decía antes, en quién es Dios y en su perfecta revelación dada en su palabra. Creer en lo que Dios ha revelado en la Biblia, hermanos, es una fe razonable, es una fe también razonada, porque en realidad esa fe se trata de creer en una verdad divinamente inspirada, en la verdad que Dios ha dejado por escrito. Como dice el libro de Hebreos, la fe bíblica es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la verdadera fe trae al presente de nuestra vida, si pone en nuestra vida diaria todas esas promesas futuras de Dios. La verdadera fe trae las promesas que estamos esperando, que leemos en la Biblia, las trae a nuestro presente, nos hace vivir con la certeza de que aquello que Dios ha prometido se va a cumplir. Esa es la verdadera fe. La fe, como la entiende el hombre, se basa en la experiencia, se basa en la experiencia humana. Por ejemplo, y eso está de moda esta semana en Linares, confío en el agua del grifo porque siempre bebemos de ella. Yo os digo que podéis seguir bebiendo del agua del grifo. Confiamos en los aviones porque sabemos que hay ingenieros capacitados que los diseñan y hay pilotos muy bien preparados que hacen que vuelen y que no se caigan, porque nunca se caen. Confío en las medicinas porque hay científicos que las han preparado y porque cada vez que tomo esa pastilla me sienta bien, me hace bien. Confío en la experiencia. Sin embargo, la fe bíblica, la fe que agrada a Dios, no consiste en confiar en la experiencia humana, sino que la verdadera fe consiste en confiar en las promesas dadas por Dios en su palabra. Por tanto, la verdadera fe, la fe que salva, fijaros, está compuesta por varios componentes. Hay un componente, evidentemente, lo estamos diciendo, de conocimiento de Dios y conocimiento de su verdad revelada. Hay que conocer a Dios. Pero también la fe está compuesta por un consentimiento por nuestra parte y también por una aceptación voluntaria de lo que estamos viendo. Es decir, la fe no es solo una combinación de conocimientos y emociones, sino que la fe consiste en una confianza personal en Cristo como Salvador y como Señor. Una confianza voluntaria que nos lleva a rendirnos ante Cristo, reconociendo que Él es la única fuente de perdón para nuestra vida. Por tanto, la verdadera fe nos lleva irremediablemente a una vida de dependencia y a una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Hermanos, no se puede decir que Jesús es mi Señor si no hacemos lo que Él ordena en su palabra. Eso es básico. No es que sea básico, es que el Señor, fijaros cómo lo dice, y lo dice muy seriamente en Mateo 7, 21 al 23. Dice allí el Señor, y son palabras duras: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice el versículo 22 que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchísimos milagros, y en tu nombre esto, y en tu nombre tanto, y yo. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Hermanos, que no seamos alguno de estos. Bien, en el texto que hemos leído de Lucas, en esta mañana, vemos cómo el Señor Jesús enseña a sus discípulos una lección sobre cómo debe ser la verdadera fe. El Señor les está mostrando que el desconocimiento de la palabra de Dios o una interpretación distorsionada,
incredulidad y perverso, les dice, generación incrédula y perversa, desconocimiento, interpretación distorsionada de la misma, de la palabra, produce evidentemente más incredulidad y produce falta de fe. Vamos a dividir este pasaje para poder verlo entero y explicarlo mejor en 4 secciones, 4 partes, que nos van a servir para examinar nuestra fe. Examinar nuestra fe de forma personal e individual. Evidentemente yo el primero, y luego cada uno tranquilamente en su casa. Pero vemos una primera parte en la que hay una posesión demoníaca de un joven, versículos 37 al 39. Luego del 40 al principio del 42 vemos la poca fe de los discípulos. En el final del 42 veremos el poder del Señor Jesús, el poder divino de Jesús. Y los versículos 43 al 45 al final veremos la majestad admirable del Señor Jesucristo. Versículos 37 al 39, esa posesión demoníaca de aquel joven. Dice así el versículo 37, aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajo, y magullándole, a duras penas se aparta de él. Bueno, como se suele decir también, la alegría en casa del pobre dura bastante poco. Justo un día después de la gran experiencia que tuvieron Pedro, Juan y Jacobo, ¿acordáis el pasaje anterior? Esa gran experiencia que tuvieron estos 3 apóstoles, viendo la transfiguración del Señor Jesús, ahora vemos que vuelven a la realidad de la vida normal. Vuelven a la realidad de un mundo caído que vive bajo los efectos del pecado y bajo la influencia del enemigo de Satanás. Así que dice el texto que cuando estos 3 apóstoles bajan del monte de la transfiguración junto al Señor, se encuentran con la multitud que les estaba esperando. Y entre toda esa multitud un hombre acude al Señor en una situación de desesperación, como dice el texto, gritando. Su hijo estaba fuertemente poseído por un demonio. Sabemos que el Señor Jesús, y lo hemos estado viendo a lo largo de todo el Evangelio, se enfrentó durante su ministerio a bastantes situaciones como esta. Ya lo hemos visto, como digo, en pasajes anteriores. Fueron muchos los demonios que ante la presencia del Señor se manifestaban llenos de temor ante aquel que sabía que lo iba a vencer y a mandar al lago de fuego. ¿Os acordáis? Él pasaba y los demonios salían despavoridos o salían corriendo y le decían, Señor, si todavía no es el tiempo en el que nos tiene que echar al lago. ¿Os acordáis? Con aquello de Gadara. El caso es que este hombre, vemos en el pasaje paralelo de Mateo 17, y estaremos yendo a Mateo 17 y a Marcos 9 continuamente en esta mañana, los textos paralelos. Como digo, en el pasaje paralelo de Mateo 17, 14, el padre, este hombre, cae de rodillas ante el Señor. Cuando llegaron a la multitud se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él, y allí arrodillado, lleno de desesperación, gritando, como dice Lucas en el versículo 38, clamó, lleno de desesperación. Pero fijaros, a la vez reconociendo que Jesús tenía poder, le llama maestro y le ruega y le suplica que vea a su hijo. Versículo 38 y 39, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu se apodera de él. Maestro, te suplico. Y aunque fijaros el Evangelio de Mateo, dice o allí se escribe que el muchacho era epiléptico o lunático, depende de la versión, el padre sabía perfectamente que el problema que tenía su hijo no era un problema psicológico ni era una enfermedad neurológica. El problema del joven era un demonio que lo estaba atormentando de forma horrible y terrible desde que era niño. De hecho, como digo, los textos paralelos de Mateo 17 y Marcos 9, allí podemos leer que el demonio lo había dejado mudo
y que incluso había intentado hasta matarlo varias veces, ahogándolo en el agua o echándolo al fuego. Tal era el daño que este demonio infligía en aquel muchacho y tal era el control que tenía sobre él, que le hacía gritar, le hacía convulsionar en el suelo, le hacía echar espumarajo y le hacía o le producía magulladuras de forma continua. Como dice el padre, a duras penas se aparta de él, no lo deja en paz ni un momento, estaría diciendo. Así que el sufrimiento de este muchacho era prácticamente continuo, desde niño. Este joven estaba terriblemente poseído por un demonio que era extremadamente violento y poderoso. Fijaros, tan poderoso era este demonio que, como vamos a ver ahora en el siguiente punto, los 9 apóstoles de Jesús que no habían estado en la transfiguración no pudieron expulsarlo. ¿Y por qué no pudieron expulsar a ese demonio? Vamos a ver que había un problema de incredulidad, había un problema de falta de fe. Vamos a ver esa poca fe de los discípulos, versículos 40, al principio del 42, dice allí: entonces, dice el Padre, gritando, clamando al Señor, rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y fijaros la respuesta del Señor, versículo 41. Respondiendo Jesús dijo, en mi Biblia viene con signos de admiración, gritando, enfadado: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Y le dice al Padre: trae acá a tu hijo. Y cuando se acercaba, versículo 42, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Bueno, era perfectamente razonable que aquel padre desesperado acudiese con toda normalidad a aquellos discípulos de Jesús, que acudiesen a los apóstoles para que expulsaran al demonio, para que le ayudasen. Recordemos en este capítulo 9 de Lucas, al principio del capítulo 9, es decir, poco tiempo antes, pocos días antes, los 12 habían estado predicando el Evangelio, habían estado sanando enfermos y habían estado expulsando demonios por toda la región. Lucas 9, versículos 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, ese poder se los dio el Señor, y les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Justo antes de aquella alimentación de los 5.000, todo el mundo sabía lo que estos discípulos habían hecho. Sin embargo, en esta ocasión, pocos días después, ya no pudieron con este demonio. De hecho, los mismos discípulos le preguntaron al Señor, cuando el Señor curó al joven más adelante, ellos mismos le preguntaron al Señor por qué no habían podido. Pues si hace unos días podíamos y ahora no. Y la razón es muy obvia. Mateo 17, para eso está el texto paralelo, para explicarlo. Mateo 17, versículos 19 al 20. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Versículo 20, él les dijo: por vuestra poca fe. 4 palabras: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Por vuestra poca fe. A los discípulos, a aquellos 9 apóstoles, les faltó fe. Les faltó fe para vencer a ese poderoso demonio. Es más, el verdadero problema de los discípulos fue que en verdad lo que estaban era confiando en sus propias fuerzas. Estaban confiando en su propia experiencia. Ellos habían expulsado demonios días antes. Así que confiaron, tuvieron fe en sí mismos. Y cuando llegó un demonio más poderoso como este, más poderoso de lo que estaban acostumbrados, siguieron confiando en su poder y no pidieron ayuda al Señor. Cometieron el error de, en su debilidad, no acudir al Señor en oración. Debilidad y quizá arrogancia. Por eso el Señor les dijo, Marcos 9:29, texto también paralelo, Él les dijo:
esta clase, se refiere a demonios, esta clase de demonios, con nada puede salir, sino con oración. Justo lo que no había hecho. Así que lo único que los apóstoles tenían que haber hecho era creer y pedir ayuda al Señor. Y por desgracia, en este caso, hermanos, seamos sinceros, como muchas veces nos pasa a todos, a mí el primero, en vez de pedir ayuda al Señor, en vez de descansar con fe en el Señor, ellos confiaron en sus propias fuerzas, como nosotros confiamos muchas veces en nuestras propias fuerzas. ¿Y qué pasa? Pues que no lo conseguimos, que fracasamos como fracasaron ellos en este caso. Y podríamos decir, bueno, no pasa nada, ha sido, bueno, un despiste. Bueno, mirad la reprensión que en este caso el Señor hace a sus discípulos. Es una reprensión fuerte y dura. Hermanos, no podemos ir de cualquier manera. Dice el versículo 41, respondiendo Jesús dijo, oh generación, ¿qué le dijo? Incrédula y perversa. No le dice, ay pobrecito, si es que, ¿qué le vamos a hacer? Si es que, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Este tipo de duras reprensiones el Señor a menudo la hizo de forma general hacia el pueblo de Israel y hacia sus dirigentes religiosos. Acordémonos, más de una vez los llamó generación de víboras, generación mala, generación adúltera, les dice. El pueblo de Israel seguía comportándose como habían hecho durante muchas generaciones de su historia. Esto no era nuevo, esto no era cosa de aquel día. Acordaros, siglos antes Moisés ya lo llamó a ese pueblo de Israel generación perversa y torcida en Deuteronomio capítulo 32, versículos 5 y 6. Fijaros lo que allí les dice. Dice allí Moisés, en forma corrompida se han portado con él, con el Señor. Dice, no son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Y les dice, versículo 6, ¿así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? ¿Así le pagáis a aquel que te compró? Como diríamos nosotros, ¿así mordéis la mano que os da de comer? Cientos de años después, vemos que seguían siendo igual de desagradecidos con el Dios que los había comprado. Seguían siendo una generación incrédula, perversa, torcida, insensata, ignorante. No habían cambiado en nada. Vamos, ni iban a cambiar. Porque unas semanas después, unos meses después, esa multitud que allí estaba tan feliz con el Señor, ¿qué iba a hacer? Pidieron públicamente su muerte. Pero fijaros, si todo esto podemos decir que es bastante triste, más triste, mucho más triste, es que esta vez el reproche del Señor incluye también a sus propios discípulos más cercanos. A sus discípulos más cercanos, a los que iban a ser o eran ya sus apóstoles. Y en ningún momento, hermanos, podemos dudar de que a los discípulos les faltaba la fe que produce salvación. No. Sin embargo, al igual que le pasaba a aquella multitud que no creía, la fe de los discípulos en este caso era demasiado incrédula, demasiado perversa, es decir, estaba distorsionada. Su fe estaba centrada en ellos, su fe estaba centrada en sus capacidades, en sus propios esfuerzos. No confiaron en el Señor y en su palabra, y por eso el Señor, y digo con cierto grado, y el grado probablemente fuese muy alto, con un tono también de desilusión, les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿hasta cuándo voy a tener que soportar? ¿Cuánto voy a tener que soportar? Es como si les dijese, una y otra vez os lo he dicho, una y otra vez lo habéis visto, y todavía no confiáis del todo en mí y en mi palabra. ¿Qué más tengo que hacer? No sé, se me ocurren así un montón de expresiones. Hermanos, yo no sé vosotros, pero yo solo puedo dar gracias a Dios. Porque a pesar de mi incredulidad, a pesar de mi falta de fe, a pesar de que una y otra vez caigo cada día, el Señor en su gracia y en su misericordia, sí, me salvó un día, pero me sigue soportando, y reconozco que muchas veces soy insoportable. Pero bien, volviendo a nuestro pasaje, después de reprender a los discípulos por esa falta de fe, el Señor, vemos que obra el milagro, hace el milagro, y hace lo que sus discípulos no habían podido hacer. Y cuando el Señor le pide al Padre que le traiga al muchacho, el demonio se resiste y hace un último intento por destruir y por matar a su víctima. Versículo 42 dice, trae acá a tu hijo, y cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero sobre todo en esta parte del pasaje, en este punto, hermanos, lo precioso de resaltar es la diferencia de los apóstoles y ese Padre. Porque a diferencia, como digo, de los apóstoles, este Padre pidió ayuda al Señor. Pidió ayuda al Señor con toda su fuerza. Hemos leído que gritando, clamó con toda su fuerza. Y dejadme que leamos el texto paralelo. Como digo, la mejor manera de interpretar o de explicar la Biblia es con la misma Biblia. Y fijaros en el texto paralelo como lo relata Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 21 al 24. Marcos 9, 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado al fuego y también en el agua para destruirlo. Y le dice el Padre al Señor, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo si tú puedes? No se trata de que yo pueda, está diciendo el Señor. Claro que puedo, se trata de si quiero. ¿Cómo que si tú puedes? Y le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Versículo 24, y al instante el padre del muchacho, ¿qué hizo otra vez? Gritó y dijo, ¿qué dijo? Muy sencillo. Creo. Ayúdame en mi incredulidad. Creo. Te necesito. Necesito que pongas en mí la fe. La fe que a lo mejor los otros no tuvieron. Ayúdame en mi incredulidad. Hermanos, que nuestra fe sea la de este Padre. Que nuestra oración sea la de pedir ayuda en nuestra incredulidad. Como tantas veces cantamos y oramos, Señor, dame fe. Dame la fe que tenía Abraham, Moisés, como cantamos. Y el Señor nos la dará y orará. Y vemos que la petición de este Padre que viene con fe a Jesús mueve al Señor a mostrar su poder divino. Quiso, claro que quiso. Y dice el final del versículo 42, sería nuestro tercer punto. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. De forma sencilla, de forma natural, Lucas relata
como el joven es liberado del dominio de ese poderoso demonio de dentro de su cuerpo. Y con toda autoridad Jesús reprende a ese espíritu inmundo. En Marcos 9:25 leemos que cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu malo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y a pesar de ese último intento del demonio de destruir al muchacho, como hemos leído en el versículo 42 de Lucas 9, el Señor sana al muchacho y se lo devuelve a su padre. Y otra vez, hermano, una vez más, el Señor muestra aquí todo su amor, toda su compasión y toda su bondad sanando a este joven terriblemente atormentado. ¿Y cuál es la reacción ante esta muestra del Señor? Ante esta muestra de su amor y de su compasión y de su bondad. Esa muestra de poder de Jesús, de amor y compasión, nos debe llevar directamente a nuestro último punto, a reconocer la majestad admirable de Cristo. Versículos 43 al 45. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Y mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, versículo 44, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos del hombre. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de ellas. La conclusión de toda esta escena, de todo este milagro del Señor, versículo 43, todos estaban admirados de la grandeza de Dios. La multitud estaba asombrada ante la grandeza, ante la majestad, ante el poder que Jesús una vez más está mostrando públicamente. Aquella majestad que solo Pedro, Juan y Jacobo habían presenciado el día de antes en el monte de la transfiguración, ahora se hace manifiesta a la multitud con la expulsión de este demonio. Una majestad por la que Jesús vemos que es admirado, asombroso. Pero Jesús no solo es admirado por este milagro, sino que incluso en estos últimos versículos en los que el Señor vuelve a anunciar su muerte, encontramos hasta otras 3 razones por las que Jesús es asombroso, es admirable, es maravilloso. Jesús es admirable por su poder, lógicamente, ya casi lo hemos visto, pero también es admirable por su sacrificio, también es admirable por su compasión. Dice al final del versículo 43, o en mitad del versículo 43, todos se maravillaban de todas las cosas que hacía. El pueblo estaba maravillado por el milagro que acababan de presenciar, pero sobre todo estaban maravillados, como dice el texto, por todas las cosas que hacía. La gente solo podía maravillarse ante la autoridad y el poder absoluto que Cristo mostró durante su ministerio en la tierra. Un poder demostrado sobre toda enfermedad, un poder demostrado sobre los demonios, como hemos visto, un poder demostrado sobre la naturaleza, haciéndole al mar y a los vientos decir que se callen o que se paren. Un poder demostrado sobre el pecado, un poder demostrado sobre la muerte, resucitando personas. Toda esa autoridad era y es una evidencia total de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es Dios, de que Jesús es la revelación perfecta del Padre. Una revelación perfecta de que el poder de Jesús es completamente divino. Ahora la pregunta es si nosotros estamos maravillados con ese poder divino que Jesús tenía y que sigue teniendo. La pregunta es si nuestra fe está basada en ese poder asombroso de Jesús o está basada en lo que nosotros sabemos o podemos. Cristo es asombroso por su poder, pero también es asombroso y admirable
por su sacrificio. Dice al final del 43, Jesús dijo a sus discípulos, y ahora dice en el 44, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. La demostración que Jesús acaba de hacer de su poder y de su autoridad con este demonio. Fijaros una cosa. Seguro que en aquel momento hizo que el deseo que tenían los judíos de encumbrar a Jesús como su Mesías libertador, un libertador político y militar, aumentase en gran manera. Acordémonos que varias veces antes habían intentado llevárselo para nombrarlo rey. Seguro que cosas como esta decían, este es nuestro rey, hay que nombrarlo rey ya. Ellos llevaban siglos esperando en Israel a ese libertador. Llevaban siglos esperando a ese Mesías político y militar. Claro, para ellos era muy difícil sacar de sus mentes este deseo, esa ilusión. Pero el motivo por el que Dios hizo hombre en esta primera venida, la encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesús, no era en ese momento con el propósito de derrotar a los romanos y de colocarse como rey político de Israel. El propósito de la venida de Jesús no era el de ser un conquistador y un gran gobernante, sino que Cristo vino como Salvador y vino como sacrificio por el pecado de su pueblo. Esa era su misión, ese era su propósito. Así que fijaros, como queriendo asegurarse de que le quedase claro, de que no tuviesen o se hiciesen falsas expectativas de la misión de Jesús, el Señor le dice a sus discípulos que estén atentos, estad muy atentos a lo que os voy a decir. Prestad toda atención, porque lo que voy a decir es importante. Y le dice, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos. Atentos porque lo que voy a decir es importante. El Señor les va a anunciar otra vez su admirable sacrificio, su propósito, su misión. Y les dice en el versículo 44, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y fijémonos que dice, va a ser entregado, voy a ser entregado. Si analizamos los verbos, Él es el receptor de la acción. Él va a ser entregado. Aunque como vimos el jueves, también se dio a sí mismo. Esa multitud que ahora mismo se estaba allí maravillando de todas las cosas que hacía Jesús. Jesús asombroso. Estaban todos maravillados. Lo hemos dicho antes. En 6 meses, ¿qué va a pasar con él? Se vuelven contra él. Lo van a rechazar, incluso van a pedir su muerte a gritos. Todo lo contrario. Sabemos que Judas lo traicionó. Esa multitud pidió su muerte. Pilato accedió y terminó ordenando la muerte de Jesús cuando se lo pidieron. Pero yo pregunto, ¿quién entregó de verdad a Jesús? ¿Judas? ¿La turba hostil, como cantamos en un himno? ¿Pilato? El sacrificio de Jesús es asombroso. El sacrificio de Jesús es admirable, porque fue el mismo Dios quien entregó a su Hijo para que fuese ejecutado. El Padre lo entregó. Y Él, el Hijo, se dio a sí mismo voluntariamente. Sacrificio admirable. Fue la voluntad de Dios Padre la que llevó a su Hijo a la cruz. Como estaba escrito en Isaías 53:10, quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento. O como dice Romanos 8:32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Como por ejemplo la fe,
para creer en Él. Hermanos, Cristo no murió en la cruz porque el plan de Dios fallase, o porque el plan de Dios fracasase, o porque algunos consiguiesen torcer el plan de Dios. Vamos a matar a este que va en contra de nosotros, dirían los romanos y los fariseos. Cristo murió en la cruz porque el plan de Dios era y es que su Hijo se ofreciera como sacrificio por el pecado de todo aquel que cree en Él y se arrepiente de su pecado con fe. Así que el sacrificio de Cristo es admirable. Es admirable porque era la soberana, justa y buena voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que el Hijo, que Jesucristo, obedeció. Como dijo el apóstol Pedro luego después en su primer sermón, en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 23, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de Él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, que dice Pedro, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por mano de impío le mataste. Sí, lo clavasteis vosotros, pero fue por el plan predeterminado de Dios. Era el plan perfecto de Dios. Y Cristo se entregó a sí mismo para cumplir ese plan. Maravilloso sacrificio. Hermanos, podemos confiar. Hermanos, podemos tener fe absoluta en aquel que, obedeciendo de forma perfecta al Padre, fue entregado a la muerte en nuestro lugar. Qué maravilloso sacrificio. Cristo es admirable por su poder, es admirable por su sacrificio, pero hemos dicho que también es admirable por su compasión. Versículo 45. Dice, pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de ellas. Para aquellos discípulos, y lo hemos comentado antes, ellos tenían una fe algunas veces débil. Y a esos discípulos que algunas veces su fe era débil, decirle que su Mesías iba a morir pronto era un mensaje difícil de entender y difícil de asimilar. Recordemos otra vez que ellos todavía tenían la esperanza de ver a Jesús como su líder político, su líder militar. Por tanto, en sus mentes no entraba la idea de que Jesús tenía que morir. Por tanto, fijaos, para no debilitar más aún su fe, sabiendo que todavía no estaban completamente preparados para entender el plan perfecto de Dios, dice el versículo 25, que no entendían las palabras que Jesús les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque les estaban veladas para que no las comprendieran. El Señor Jesús, como ese tierno, cuidadoso, como su compasivo pastor, el pastor de sus ovejas, que las conocía perfectamente, sabía lo que sus discípulos eran capaces de entender y de asimilar. Así que para no hacerles daño, les retiene información, les vela el entendimiento parcialmente. La información estaba velada. De hecho, fijémonos que los discípulos incluso tenían miedo de preguntarle, como queriendo o como no queriendo escuchar algo que no querían oír. La compasión de nuestro Señor es asombrosa y es admirable. Una compasión que nos debe llevar de nuevo a una plena confianza y fe en Él. Si esto no te lo cuento, no te lo digo, es bueno para ti que no te lo cuente. Podemos confiar en ese Señor que tiene compasión de nosotros hasta en esos detalles. Hermanos, volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Confiamos y descansamos en el admirable y asombroso Dios
que siendo todopoderoso se sacrificó en una cruz para pagar la culpa que nos corresponde a nosotros por nuestro pecado. Confiamos y tenemos depositada completamente nuestra fe en aquel que nos cuida con toda compasión y que a pesar de cómo somos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra débil fe en muchas ocasiones, aún sigue soportándonos. Porque querer a una persona es fácil muchas veces, pero soportar, qué difícil es. Y Él nos soporta. No solo nos ama, sino que nos sigue soportando. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Y si hay alguien aquí en esta mañana, en este día, que todavía no ha creído en Jesús como Señor y Salvador, y siente que el Señor le está llamando, siente que el Señor está tocando su corazón, yo le invito a decir, como dijo aquel padre de aquel muchacho, delante del Señor Jesús en Marcos 9:24, creo, ayúdame en mi incredulidad, necesito que tú me des esa fe para creer en ti, creo, dámela, y el Señor te la va a dar. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Primero por permitir abrir tu libro, Señor, y abrir tu palabra. Señor, y poderla leerla con libertad y tranquilidad, Señor. Y aprender de ella, Señor, y encontrar en ella tu grandeza. Señor, encontrar en ella todo tu poder, tu compasión, encontrar en ella tu sacrificio perfecto hacia hombres y mujeres, pecadores como nosotros que no lo merecíamos, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque podemos depositar nuestra fe en ti, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos cada día para que esa fe no decaiga, sino que crezca. Señor, ayúdanos a conocerte más y mejor cada día, para así aumentar nuestra fe, y que nuestra fe no sea corrompida, no caigamos en la incredulidad, Señor. Ayúdanos, Señor, como ayudaste a aquel padre, como ayudaste a aquel joven, Señor. Señor, y sigue tú salvando personas por tu gracia y por tu misericordia y por tu compasión, Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias porque por lo menos a mí tú me sigues soportando cada día. En el nombre de Jesús.